morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. Los que estáis siguiendo esta serie de Pensando sobre Educación ya sabréis que estamos realizando una serie de entrevistas con el objetivo de pensar sobre la educación. El método que estamos usando es básicamente el de hablar con gente que tiene relación con la educación, dialogar y escuchar activamente. Hoy tenemos la suerte de contar con Juan Carlos Vila Alonso, que está aquí con nosotros en el Parador de Toledo. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Yo encantadísimo, Fernando, sí. Yo encantadísimo de estar contigo porque me parece una iniciativa estupenda esta que estás llevando. Muchas gracias. La primera pregunta, ya sabes, es ¿cuál es tu relación con el ámbito educativo? Bueno, mi relación con el ámbito educativo en realidad empieza en el año 2002 y empieza con la desescolarización de mis hijos. Después de un periodo de unos 2 o 3 años evaluando posibilidades, mi mujer y yo decidimos que debíamos optar por otra alternativa de las que ya habíamos probado y optamos por el homeschooling, educación en familia, educación en casa, como se suele llamar aquí en España, mal llamado, pero ese es el comienzo, porque eso me llevó por un lado a tomar una acción, ¿sabes? Ser más activo, más proactivo en la educación de mis hijos en este caso. Por otro, me llevó a ahondar en lo que ya llevaba pensando en temas de educación a raíz de mi preparación hacia el ser filósofo. Y por otro lado, implicarme en un movimiento como el del homeschooling en España, que era naciente, o incipiente más bien, y que bueno, pues estuve en los principios de la creación de la Asociación para la Libre Educación y he estado pues a raíz de eso en contactos con la administración, en diferentes negociaciones y bueno, en varios momentos de ese proceso. A partir de entonces, he sido profesor recientemente, me he dedicado a la educación no formal fundamentalmente, llevando a cabo talleres y demás de educación en valores, educación en temas de derechos humanos y bueno, eso me ha ido dando un posicionamiento, una idea de lo que es la educación, sobre todo en nuestro país y de las necesidades y de las falencias que tiene. También has sido alumno, porque ¿no? También eres licenciado en filosofía, si no me equivoco, y también tuviste tu etapa de alumno como todos, ¿no? Te iba a preguntar por qué tomaste esa decisión de desescolarizar a tus hijos, ¿no? Es eso. Una cosa es, yo creo que en este momento en la educación hay gente que entra en el sistema, o sea, que cabe, y hay gente que no cabe. El sistema no es que directamente la rechace, pero no está preparado para aceptarla. Desgraciadamente, creo además que hoy por hoy, o sea, cada día que pasa hay menos espacio para menos gente. No un espacio físico, sino un espacio pedagógico. Yo fui un alumno todavía de la EGB, yo empecé cuando fui al colegio de pequeño, recuerdo en Molina de Segura éramos 45, luego en Madrid igualmente 45, además yo siempre por ser Vila pues era el 45, y fui a un instituto en Usera, entre Usera y Carabanchel, el Calderón de la Barca, que tenía sus aulas eran también de 40 alumnos, ya incluso en secundaria. Y a pesar de eso, a pesar de ser tantísima gente, el doble de lo que hoy sería admisible, teníamos una educación más personalizada de lo que hay hoy. Y eso no es culpa directa de nadie, pero es culpa de todos. Entonces yo creo que eso hace perder a mucha gente en el camino. No había tanto fracaso escolar, porque había más opciones, existían los exámenes libres, uno podía estudiar por libre, podía presentarse a exámenes más tarde, en otros momentos de la vida. Hoy eso lo hemos ido limitando, evitando ese tipo de posibilidades y al final hemos creado tantas cortapisas
tantas normativas, supuestamente para mejorar los niveles educativos, y los niveles educativos se nos están yendo cada vez más abajo y no dejan de caer y no cambiamos. Entonces, el haber sido alumno en ese medio también me permitía ver que yo había sido en realidad una persona bastante favorecida. Yo había encajado en el sistema, a pesar de tener mis diferencias. A mí me hicieron examinarme, me acuerdo que en segundo de primaria no lo cursé porque el maestro que tenía en primero dijo: este niño está preparado para ir más adelante. Y luego, al cambiar de colegio, el colegio donde entré consideró que no podía ir tan adelantado porque era muy pequeño. Entonces, digamos que a pesar de tener probablemente ciertas capacidades, existían métodos para adaptarse, o el profesorado estaba capacitado para hacer ese tipo de adaptaciones, y el sistema las aceptaba. De hecho, era una época en la que el homeschooling estaba regulado y aceptado en la ley española, porque el principio hasta la Villar-Palasí existía, y en los principios de la EGB, o sea, de las leyes posteriores, no estaba prohibido como tal. Pero cuando veo que mis hijos no se adaptan al sistema, claro, la primera reacción es buscar opciones dentro del sistema, porque en realidad siempre he sido defensor de la escuela como modelo y de la necesidad de que exista la escuela. Pero bueno, finalmente, como vi que no era posible y ya llegamos a puntos de ciertas evaluaciones que me parecían fuera de lugar por parte de los equipos de orientación en aquel momento, no nos quedó más remedio que aceptar una evidencia, y es que no había forma de seguir seguir llevando la educación de nuestros hijos, que era lo que era prioritario, a través del sistema establecido, y por eso había que buscar otras opciones. Y descubrimos que había gente que lo estaba haciendo, poca, y tomamos ese camino. ¿Y cómo te diste cuenta que tus hijos no se adaptaban al sistema? ¿Cómo percibiste eso? ¿Por qué lo percibiste? A ver, había evidencias como que sus capacidades de aprendizaje, que parecían normales, no es que fueran extraordinariamente fantásticas, ¿vale? Sus capacidades normales de aprendizaje durante la etapa infantil, al llegar a la primaria, se vieron paralizadas en las instrumentales, mientras que en los conocimientos como tal, o sea, la adquisición de conocimientos de historia, de geografía, de cuestiones de la naturaleza y demás, seguía siendo buena. En cambio, la lectura, la escritura y las matemáticas no seguían ese avance. Y eso nos hizo empezar a investigar. En este caso, la que más investiga es mi mujer. Y ella empezó a sospechar que podían tener dislexia. Ambos. Lo que pasa es que, como no parecía ser la misma, y siempre hemos tenido en la cabeza eso de que la dislexia es una sola cosa, nos hizo dudar, y manteníamos una ida y venida. Estábamos muy implicados en los centros en donde estábamos, participábamos en todo lo que se podía dentro del centro, y aquello cada vez iba peor. Quiero decir, cada vez se hacía más evidente que el mismo profesorado nos decía: es que se nota que saben mucho. Dice, pero luego, claro, cuando hay que escribirlo, hay que leer algo, cuando tienen que hacer unos cálculos, no se saben las tablas de multiplicar. Llegó un momento en que decidimos buscar la opción realmente de lo de la dislexia, verificar eso por nuestra parte, porque los equipos de orientación insistían en que no había dislexia. Y buscamos de los sitios que había, nos pareció que podía resultar interesante uno que se llamaba La Llave del Don, en Madrid, y les hicieron una evaluación y nos dijeron que había una discalculia
bastante relevante en ambos casos, no de la misma intensidad, y también había problemas en la lectoescritura en ambos casos, con más incidencia en la escritura en uno de ellos y, bueno, ya te digo que no era exactamente la misma porque en realidad dislexia es como una especie de saco. Y la propia dislexia te lleva a que se produzcan... Claro, son situaciones que con respecto al sistema habitual no había una salida, no se le daban respuestas. Y no es que el sistema no tenga respuestas para la dislexia, lo que pasa es que no tiene respuestas personalizadas para la dislexia. Como todo el sistema escolar intenta generalizar porque como está constantemente ahorrando esfuerzos, sobre todo económicos, pues todos los procesos de personalización se ven reducidos. Y bueno, eso añadido a que nos dieron una serie de pautas para mejorar la relación entre ellos y la escuela, y una de esas pautas fue la de que les habláramos menos en casa. Yo también pensé que era en broma, pero cuando vi que era en serio, y me lo decía el jefe del equipo de orientación de aquel momento en el colegio, no di crédito. O sea, es que aquello no tenía mucho sentido. Entonces, claro, porque nosotros les resultábamos demasiado atractivos frente a la escuela, porque ya hacíamos muchas cosas que después seguimos haciendo cuando educábamos en casa. Quiero decir que no es que cambiaran mucho nuestros hábitos, ¿no?, de relación con ellos. Lo que cambiaron fueron los horarios, fueron las determinadas formas de actuar, pero no las cosas que hacíamos, que seguían siendo las mismas, ¿no? Como por ejemplo veíamos una película diaria, todas las noches veíamos juntos una película, la comentábamos. Ellos no veían Los Simpsons solos, nunca vieron los Simpsons solos, por ejemplo. Nos parecía que era una serie desde el principio, nos pareció que era una serie de adultos. Lo que pasa es que, digamos, como todo cuando uno dice adultos, los niños lo pueden comprender perfectamente si se les explica. Y sobre todo ellos que estaban muy interesados en la historia, veíamos muchas películas, la contextualización que tienen los Simpsons de historia norteamericana, ellos la tenían. Entonces, pues tampoco no les resultaba mucho problema si había determinadas cuestiones que eran posible explicarlas. Esto es un ejemplo, claro, porque luego ellos, una vez fuera de la escuela, siguieron asistiendo a algunas cuestiones extraescolares. Para el tema de la dislexia nos recomendaron mucho que hicieran música, de ser posible piano, porque ayudaba a trabajar la lateralidad, y efectivamente les favoreció bastante. Para uno de ellos ha seguido siendo una época de tortura, para otro, en cambio, pues en realidad, aunque lo vivió como una tortura, después durante un tiempo se ha dedicado a la música, a hacer rap, y le vino muy bien. Pero fueron cuestiones que nos sirvieron para dar una normalidad al proceso, ¿vale? Que eso también sería otra historia, que si quieres te cuento. Ahora después hablamos sobre el tema del proceso de la desescolarización, ¿no?, que me parece muy interesante. Pero bueno, te quería hacer las preguntas estas que hago a todo el mundo. Lo que he hecho ha sido por lo que he ido observando en los debates educativos que he escuchado o que he seguido por las redes o por los medios en general. Hay como una serie de conceptos que parece que son los que están en disputa. Pero bueno, yo tengo un espíritu conciliador que me hace pensar que en el fondo no estamos en desacuerdo. Pero bueno, no lo sé, no quiero condicionarte. Entonces, yo te voy a decir una serie de conceptos que parece que la gente a veces se pelea por ellos y tú me dices lo que piensas de ellos, simplemente, ¿vale? Con relación a la educación, es muy general, pero bueno, tú simplemente lo que te inspira esa palabra. La palabra esfuerzo con relación a la educación, ¿qué te inspira? Que no estoy de acuerdo con la línea que se sigue como pedagogía del esfuerzo. Digamos, lo que exigimos cuando pedimos esfuerzo es trabajo memorístico. No estamos exigiendo otra cosa. No exigimos esfuerzo de comprensión, pero no lo podemos exigir porque no profundizamos en él. Entonces, el esfuerzo queda reducido a una realidad muy pobre, que está basada en realidad en un formato más de tipo laboral, en el cual tú te tienes que esforzar, el sudor de tu frente, y si no existe eso, pues no, eso es más o menos. No estoy de acuerdo con las líneas habituales del esfuerzo. ¿Pero consideras que es necesario el esfuerzo para el aprendizaje, algo así?
O sea, que para aprender algo... Claro, es que es necesario trabajar. O sea, no te queda más remedio que dedicarte o centrarte en una determinada actividad o en un determinado tema si quieres poder aprender sobre él. Pero no creo que eso sea esfuerzo. Puede ser enamoramiento, digamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vale, otra palabra que es conocimiento, ¿vale? Conocimiento con relación a la educación, al sistema educativo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te inspira eso, la palabra conocimiento, ¿no? Que se habla mucho de eso también. Pues le pasa como esfuerzo, está muy relacionada con memoria. Conocimiento parece ser todo aquel tipo de conocimientos a los cuales tenemos acceso y que debemos conservar, pero que por la cantidad de conocimientos que se pretende que tengamos y la rapidez con la que se pretende que los adquiramos, normalmente requieren un proceso memorístico que por sentido común requiere también el borrado para poder continuar. Entonces, creo que es una lástima, ¿no?, que el amor al conocimiento no se pueda desarrollar porque lo que se exija es un sufrimiento para conocer. Para conocer se necesita tener muchas ganas, querer estar haciéndolo, gustarte lo que estás haciendo y además sentir que lo que estás haciendo tiene un sentido. Y el conocimiento necesita esas tres cosas para que se aposente, ¿no?, se asiente, forme parte de nosotros. Vale, conocimiento, bueno. No, yo no tengo. No, iba a yoga, pero no pasa nada y hoy no, me salto el yoga. Mañana en casa lo hago yo solo. Otra palabrita es, he metido aquí varias palabras: diversión, felicidad, alegría. Bueno, ¿qué piensas con respecto a estas palabras y la educación? Bueno, vivimos en una sociedad hedonista, ¿vale? Y parece que todas este tipo de palabras deberían de estar en la base, o sea, son parte de la sociedad en la que vivimos. Hay que divertirse, o lo que es lo contrario, no me quiero aburrir. Y así como no soy favorable al esfuerzo, soy muy favorable al aburrimiento. Entonces, creo que una sociedad que lo que busca es estar feliz todo el tiempo, no permite la felicidad, porque lo que genera es frustración, porque no se puede estar feliz todo el tiempo. Es imposible, no estamos preparados para ello como personas. Y finalmente lo que sucede es que nos frustramos, no sabemos qué hacer, creemos que es imposible y no queremos aburrirnos. Sobre todo, los jóvenes de hoy, los niños de hoy no se quieren aburrir por ninguna razón. Y eso es muy grave porque no les permite pararse a pensar. Muy bien. Creatividad. La creatividad es importante para la educación. Es muy importante y hay que ser... Yo creo que hay personas dotadas para favorecer esa creatividad. Yo creo que la creatividad es algo que no todos tenemos, una capacidad, o la tenemos de diversas maneras, y descubrir la creatividad, ese lado de la creatividad que tenemos cada uno, necesitamos maestros, necesitamos profesores que nos ayuden a descubrirlo. Y la creatividad es muy fácil matarla. Y es un riesgo terrible, porque una vez que se la mata, ya no sigue, evidentemente. Si no, lo que estaríamos haciendo es dormirla. Pero realmente se la mata y eso reduce la capacidad del ser humano como especie, porque necesitamos la creatividad de todos y de todas para seguir siendo cada vez mejores personas, ¿no? No mejores como humanidad, pero sí como personas. ¿Cómo se mata esa creatividad? Perdón. Yo creo que la creatividad se mata exigiendo memoria, es un enemigo de la creatividad. Siendo demasiado estricto con los tiempos, siendo demasiado estricto con lo que llamamos deberes, estricto en cuanto a que tengan que existir de una determinada manera que es muy pautada y con una frecuencia muy grande, y dedicándole un tiempo extra fuera del colegio. La creatividad necesita tiempo, necesita espacio, necesita
que si hay alguien que puede acompañarnos en ella, muchísimo mejor. Entonces, enseñar a acompañar la creatividad es muy complejo y en ninguna universidad nos lo están enseñando. Quiero decir que a los que somos profesores, a los que son maestros, no les están enseñando no a ser creativos ellos, sino a ayudar a que esa creatividad salga. Y creo que eso es una gran deficiencia. Muy bien. Bueno, hay 3 palabras más de las que yo he metido aquí. Una es la salud, ¿vale? Que a muchos les ha sorprendido que lo preguntara. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te inspira la palabra salud en relación con la educación? Pues a mí me resulta muy saludable que haya educación. Yo creo que es necesario que cuidemos el cuerpo. Te lo dice alguien que tampoco es que lo cuide en exceso. Pero creo que es fundamental que aprendamos de pequeños el que eso es viable, ¿no? Que podemos ser sanos, felices y estar contentos y cuidar de otros, del entorno y de nosotros, que creo que la salud no es solamente la salud nuestra, ¿vale?, sino la salud en general. Y eso me hace pensar que es fundamental, claro. A mí me parece muy bien que esté relacionado con la educación. Muy bien. Autoridad, la autoridad y la educación, ¿vale? Es un tema muy vigente porque, bueno, también hubo una legislación sobre educación en varias comunidades autónomas para darle, una legislación sobre la autoridad para devolverle la autoridad al profesorado, en fin. ¿Qué opinas de la autoridad y la educación? Pues que es uno de los grandes problemas que tenemos. Creo que la autoridad es una de esos conceptos que manejamos muy mal. Y para no enrollarme en exceso, existen 2 tipos de autoridad, desde mi punto de vista. Existe una autoridad de imposición y una autoridad de competencia. Con competencia me refiero al hecho de ser competente, no al de competir. La autoridad de imposición, de mandato, es una autoridad que exige que se reconozca que tú tienes la autoridad y para ello ha de imponerse, porque no tiene otro medio. La exigencia es imposición y por lo tanto va a ejercer una violencia del tipo que sea sobre quien no está dispuesto, no quiere o se resiste. En cambio, la autoridad de competencia es una autoridad que se gana. Es la autoridad que recibes de los demás. No eres tú quien la impone, sino que son los demás los que te reconocen que eres una autoridad en algo, o en algún momento, o en un tema, o en una circunstancia. Y para un maestro creo que es imprescindible que no exista nada de la primera y todo de la segunda. Porque si bien en algunos momentos tienes que mostrar y recordar que te están reconociendo normalmente una autoridad y por lo tanto deben hacerte caso, no es lo mismo que exigir que te hagan caso porque tienen que hacerlo, porque hay unas leyes o porque tú vales más o porque tú eres alguien por encima de. Y eso cambia brutalmente incluso el modelo de educación. Y yo creo que el modelo de educación actual del segundo no tiene nada, o muy poco. ¿Qué quieres decir sobre el respeto y la educación? Bueno, somos personas, así que nos respetamos. Eso es lo que se supone. Y se supone porque de alguna manera reconocemos una autoridad en los demás. Lo que pasa es que el maestro, el profesor, no está acostumbrado, o la maestra y la profesora también, no estamos acostumbrados a reconocer ningún tipo de autoridad en aquellas personas que están con nosotros la mayor parte del tiempo. Y también la tienen. Porque ellos tienen sus experiencias vitales y por lo tanto tienen un grado de autoridad sobre eso. Que nosotros deberíamos de ser capaces de reconocerles en determinados momentos para que ellos puedan... A los alumnos y alumnas, ¿sí? Para que ellos puedan reconocernos a nosotros también. Eso es el respeto. Si no respetamos eso,
En la educación no podemos trabajar porque entonces lo que hay es una imposición por un lado y una exigencia de respeto por el otro. El respeto es el respeto debido y normalmente el respeto debido no existe, o sea, es formal, es en las formas. Y lo que estamos exigiendo en la educación actual es que las formas sean buenas, pero no que exista respeto. Yo creo que cuando se habla de... cuando yo me imagino un instituto de bachillerato de aquellos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando intento recordar o imaginarme a lo que eran los grandes pensadores de España, por ejemplo, que eran todos profesores de instituto, no eran profesores universitarios la mayoría. Muchos, o la mayoría de ellos, pasaron por ser profesores de instituto. Fueran filósofos, fueran escritores, poetas, eran profesores de instituto. Trabajaban con adolescentes. Y existía una relación de respeto. No era gente que utilizara la violencia. Quizá a niveles de maestros existiera más. Pero la relación que existía era una relación de reconocimiento. Se reconocía a aquellas personas, tú reconocías a tus profesores como gente con una... les reconocías la autoridad. Y eso permitía que hubiera respeto y no lo que tenemos hoy, claro, que es que en la mayor parte de los sitios... Yo afortunadamente el año pasado tuve la suerte de estar en un centro, es un centro concertado, no es un centro católico, es una cooperativa de profesores en Cáceres, el Paideuterien, y es una comunidad de aprendizaje. Dentro de las comunidades de aprendizaje se trabaja mucho ese tema, ¿no? Y la convivencia. ¿Qué pasa? Que los chicos y las chicas te saludan por los pasillos, aunque no te conozcan. Eso en un centro de secundaria es difícil encontrar, ¿no? Pero porque es algo que se trabaja desde pequeños. Y bueno, la educación hoy tiene muchas deficiencias en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que está llevando a situaciones que en realidad se vuelven difíciles de gestionar, porque hay violencia. Cuando no existe lo que hemos hablado antes, no hay respeto, no hay autoridad y demás, que el discurso es el mismo que el discurso oficial. Si no hay respeto, no hay autoridad, entonces se produce violencia. Es cierto. Lo que pasa es que no estamos hablando del mismo respeto, no estamos hablando de la misma autoridad. Bueno, yo sí me he saludado con los alumnos, pero no sé si... En mi caso... Afortunadamente hay te quería preguntar ahora, Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión personal acerca de la situación actual en la que se encuentra el sistema educativo en España? Una pregunta también muy amplia, muy general, pero bueno, un pequeño resumen de tu postura, ¿vale? Acerca de la situación actual en el sistema educativo español. Vale. De un plumazo me voy a quitar el problema, digamos el problema político, ¿vale? Que es, no hay voluntad política de resolver el problema de la educación, ¿vale? Es algo que vengo viendo desde hace mucho tiempo y da igual partido que sea, ¿vale? Luego, en cuanto a lo que es el sistema educativo como tal, así como ha habido leyes que han tenido muy mala fama y que no estaban nada mal, ha habido otras leyes que tenían cosas buenas, cosas malas, también han tenido mala fama. El problema no son las leyes realmente, sino que, por un lado, son legislaciones que no toman en cuenta las opciones y por otro no tienen, ahora me explico, ¿vale? Y por otro no tienen presupuesto suficiente para desarrollarse en condiciones, para lo que exigiría la propia ley. El tema del presupuesto es otro que me quito de un plumazo, es que no hay nada más que hablar. O sea, somos un país que destina muy poco dinero a educación, destinamos cada vez más a armas y menos a educación. Entonces, pues es lo que hay. No tenemos otra cosa y para cambiarlo sería así de simple. O sea, para cambiar ese problema, el de la falta de presupuesto. El no dar opciones, yo creo que es un problema grave. Digamos, la legislación española ha ido endureciéndose cada día más. Esto que voy a decir lo aprendí de un señor que es poco... no se puede decir que sea de izquierdas, porque fue director general de Educación con Esperanza Aguirre, en la época en que Esperanza Aguirre era ministra de Educación. Primer gobierno de Aznar, año 2000, o segundo, no me acuerdo. Sí, el segundo creo que era. El segundo, sí. No duró mucho como director general de la Inspección del Estado, pero Teófilo González Vila
le escuché decir en varias ocasiones, y lo ha escrito en revistas, que la situación de la educación en España en cuanto a las opciones ha sufrido un retroceso paulatino y hacia niveles peligrosos que continuaron a posteriori, porque esto lo decía en el año 2000, ya que hemos ido pasando de leyes que hablaban de la educación y que lo que se hablaba era del derecho a la educación, a que el término educación se vea sustituido por el de escolarización. En la legislación actual, la palabra educación prácticamente no aparece más que en los preámbulos, y la escolarización es lo que se sobreentiende que es educar. Educar pasa por estar dentro de un centro educativo, cosa que antes no era así. La educación era otra cosa, estaba por encima del espacio físico, por encima de los sistemas educativos. Y efectivamente eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho ha sido restringir las opciones. El sistema se ha vuelto cada día más rígido, es un sistema incomparablemente más rígido que cualquiera de los de nuestros vecinos con los que nos queremos comparar y vecinos con los que no nos queremos comparar nunca, ¿vale? Nunca nos queremos comparar con portugueses e italianos porque nos parecen como menores, y sus leyes educativas son mucho más abiertas que la nuestra, ¿no? No solo porque reconozcan cuestiones que a mí me pueden parecer más interesantes que estén reconocidas, como el homeschooling, sino que además de eso reconocen que hay alternativas educativas al sistema tradicional, al de la pizarra y los pupitres, que no pueden, sino deben estar incorporados al sistema público. Aquí, para que una escuela como la que hay en Santander esté incorporada en el sistema público y siga un sistema de pedagogía prácticamente libertaria, tienen que estar de pelea con los inspectores todos los días. Ellos persisten, pero es muy duro porque el encorsetamiento es muy grande. Y eso lleva a que la situación del sistema se vuelva cada vez más rígida y permita menos posibilidades, que es lo que están sufriendo el profesorado, los maestros y maestras de hoy, que no consiguen tener la libertad suficiente para llevar a cabo lo que quieren, o deciden no hacer otra cosa porque es más cómodo. Claro, porque si todo está tan rígido, moverse te golpea rápido. O sea que la principal digamos, crítica que haces, obviando el presupuesto, la cuestión política y todo esto, es un poco la rigidez del sistema, ¿no? Que no permite cierta flexibilidad, que esa flexibilidad la consideras valiosa, ¿no? Me imagino, pero ¿por qué? Si lo puedes argumentar un poco, ¿por qué consideras que es preferible que haya más flexibilidad normativa, digamos? El que el propio sistema permita opciones, el que no sea tan rígido, permite mayor adaptación. Cuanta mayor adaptación a las diferencias, más posibilidades tienes de integrar. Se supone que que nuestros sistemas son integradores, son adaptativos y pretenden ser personalizados. Todas esas cosas solo se consiguen dando opciones. El sistema debe de poder aceptar con más facilidad de lo que lo hace cuestiones muy básicas, como puede ser el aprendizaje cooperativo, cosas muy básicas, que van apareciendo cada vez más, pero también debería de ser capaz de poder aceptar otros modelos pedagógicos que no son el tradicional, porque la libertad cuando se habla de libertad de educación la confundimos con libertad de gestión de los centros escolares. La confundimos siempre. En España no existe libertad de educación, existe libertad de gestión de centros. Porque se habla de centros, o sea, la libertad de educación se diferencia entre centros privados, concertados o públicos. Y la libertad educativa no es esa. Es que tú puedas educar según el criterio pedagógico. Entonces, por eso es posible que en un centro de otros países europeos, ya no hablemos de Finlandia, ¿vale? De otros centros europeos, el director de un centro tenga la capacidad de elegir a su personal. No por nada, no por amiguismo, no es el criterio que usaríamos aquí, sino el de que el modelo pedagógico que queremos seguir en este centro es este, y para eso necesito gente coherente con el proyecto educativo.
y que no son proyectos, no son sistemas educativos que digamos que quieran probar, son cosas que vienen de hace, no sé, María Montessori ya vivió hace 100 y pico años, o sea, no estamos hablando de cosas extravagantes, ¿no? O las pedagogías Waldorf, son cosas que ya están probadas, que funcionan y que en otros sitios pues están admitidas dentro de los sistemas públicos. Pero esa flexibilidad es imposible en un sistema que determina como más importante que el proyecto pedagógico los metros cuadrados que tiene un aula. Por un lado, quiero que hablemos un poco del proceso este de desescolarización, ¿no?, que has realizado, porque creo que eso es muy interesante. Pero por otro lado, ¿tú contemplas que esa flexibilidad que te gustaría que hubiera esté incluida, creo que lo has dicho, pero vamos, en lo que es la educación pública, o solo sería, digamos, a través de iniciativas privadas? O has comentado algo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo verías? O sea, ¿cómo...? La cuestión es que haya más tolerancia con la educación privada y con proyectos alternativos privados, o que dentro de la escuela pública quepan proyectos de ese tipo. ¿Qué te parece? Bien, la respuesta es las dos cosas. Pero o sea, te lo voy a parcializar un poco. Por un lado, el que fuera reconocida, por ejemplo, como es el caso portugués, ¿vale?, que es un caso muy simple de regulación. En Portugal existen 3 modos de escolarización y uno de ellos es en casa. O sea, los niños están escolarizados en casa y para eso hacen una matrícula, igual que los demás, solo que marcan ensino doméstico, que es como se denomina en Portugal. Esto tiene unas regulaciones. Al movimiento homeschooler le pueden gustar más o menos las regulaciones que haya, pero, digamos, desde el punto de vista estatal, regular sería muy sencillo. Si no se hace es porque no se quiere, porque no se reconoce, porque se tiene miedo. Las razones pueden ser muchas, ¿vale? Yo he escuchado una gama muy variada de ellas. Pero no nos podemos comparar con países anglosajones. Yo estoy un poco cansado ya de las comparaciones con países anglosajones cuyas legislaciones no son comparables con la nuestra. Entonces, los podemos mirar para ver lo que hacen y demás, que me parece muy bien, pero a nivel legislativo somos otra cosa. A menos de que cambiáramos el modelo legislativo. Si lo cambiamos, entonces hablamos de eso. Pero compararnos, pues eso, con el modelo francés, que en este caso no sería una cosa muy favorable, pero es mucho mejor que lo que hay aquí, porque se reconoce la posibilidad de educar en casa, luego está muy controlado, o en el modelo italiano, que está reconocido en la Constitución, ¿vale?, como un derecho, es una posibilidad que uno tiene, ¿no? Ahora, tiene que cumplir unas condiciones, ¿vale? La condición en Italia, por ejemplo, básica, es que una de las personas que vaya a estar a cargo del menor tenga un nivel educativo superior al que está impartiendo. Si vas a dar secundaria, tienes que tener al menos terminado el bachillerato, hablando en términos españoles, ¿vale? Es un condicionante. Si no se da, eso no puede ser así. Pero hay mucha variedad en esto. Pero el tema del homeschooling es una cuestión de posibilidades. El que exista la posibilidad no significa que todo el mundo vaya a hacerlo, ¿vale? De hecho, creo que muy poca gente lo haría dentro del tipo de sociedad que tenemos, porque es difícil, necesita muchas adaptaciones familiares y demás. Ahora, en cuanto a lo que me hablas del modelo, esa relación entre el modelo de gestión, a mí es un tema que me preocupa, porque yo me muevo en un ambiente que podríamos calificar de izquierdas, ¿vale? Pensamiento de izquierdas, y el pensamiento de izquierdas es muy estatalista. Y por lo tanto está muy preocupado porque todo sea público. El problema es que público no es común. Desde mi punto de vista no es del común, es del Estado. Entonces, a mí el que el Estado defienda determinadas cosas, ¿y quién me defiende del Estado? Soy un poco anarquista, bueno, soy bastante anarquista, pero en este sentido mucho. ¿Quién me defiende a mí del Estado?, ¿no? Entonces, es el mismo problema que si fuera una escuela privada, ¿no?
el mismo inconveniente puede no ser un problema. El problema es si se ejerce, como decíamos antes, con una autoridad impositiva. Entonces, yo creo en la iniciativa privada, claro que creo en la iniciativa social, ¿vale? Y creo que las cooperativas en educación son un futuro, ¿no? El tema de la Iglesia en la educación es un problema que no tiene que ver con la educación en sí misma, es un problema del concordato. El día que se acabe el concordato se acabó el tema, pero para eso hay que acabar con el concordato. Yo soy creyente, soy cristiano, pero creo que no debería existir el concordato que existe entre un Estado laico y esto. Otra cosa es que dentro de un formato de escuela pública, de verdad, o sea, gestionada por todos, en ese sentido por el Estado, no pueda caber la educación religiosa. No solamente la de una, sino la de todas en principio. Yo creo que sí que podría caber. Pero claro, estamos hablando ya, eso es entrar en muchos pormenores, y en principio es la cuestión de que una escuela pública, para que sea de verdad pública, no sé yo si es el Estado que conocemos hoy el que está mejor preparado para gestionarla. Desde luego, la muestra no es precisamente muy positiva. Ahora, que dentro del Estado, o sea, dentro de las escuelas públicas actuales, debieran poder caber opciones, claro, yo creo que deberían de poder, y sería un paso hacia mejorar la calidad educativa, porque estaríamos dando más opciones, más capacidad a que la gente pueda adaptarse, ¿no? Y pueda adaptarse a la realidad en la que está. Un centro que esté en un lugar donde haya mayoría de población inmigrante o de mayoría gitana, podría tener unas posibilidades de adaptación mucho mayores de las que hoy tiene, que para tenerla tiene que convertirse en un centro no de mayoría, sino de única y exclusiva población gitana, porque si no, no puede realizar esos procesos de adaptación. Y eso no es integración, y eso no es lo que busca la sociedad. Entonces, hoy por hoy hay centros que son exclusivamente gitanos, aunque formalmente no lo sean así, en la realidad lo son, pero porque si no su gestión sería imposible. Y por el lado de la opción privada, digamos, yo creo que hoy por hoy es donde existe la posibilidad, es el margen por el que se está pudiendo hacer cosas. Efectivamente hay un crecimiento cada vez mayor de escuelas, lo que llamamos escuelas libres, que son escuelas que no están homologadas, que siguen modelos pedagógicos que están fuera del sistema y que ofrecen una oportunidad de hacer las cosas pedagógicamente. Luego eso genera problemas legales, podríamos llamar, sobre todo a nivel de titulaciones y demás, pero no porque los niños no estén atendidos educativamente, sino porque, claro, el Estado no reconoce, porque no ha seguido los procedimientos, porque sus aulas no tienen los metros que deberían tener, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que en ese sentido la burocracia española es enorme. O sea, el tema educativo es agobiante, y eso va en contra va en contra de la libertad educativa y de que progrese educativamente el país. Esto es larguísimo y es un tema muy interesante, y me imagino que también polémico, bueno, y muy muy interesante. Y de todas formas te puedes seguir un poco por internet, así que las redes sociales están abiertas. Lo voy a poner ahí debajo en el vídeo. Facebook, Twitter, Instagram, en todas partes. Entonces, bueno, para no enrollarlo más, sí que, bueno, yo sé que tú también eres director de Clon Lara, ¿puede ser? O fuiste, ¿no? De que era una... Bueno, si quieres hablar un poquito de Clon Lara y un poco del proceso ese de desescolarización, que creo que es lo que le puede interesar a mucha gente, es cómo fue ese proceso y qué dificultades pasaste, y bueno, un poco resumen. Y ya con esto cortamos. Bueno, durante 5 años fui director en España de una escuela a distancia norteamericana que se llama Clon Lara. Hace 2 que ya no lo soy. Pero, digamos, fue la escuela en la que mis hijos, o sea, a la que matriculamos a distancia a mis hijos para que finalmente tuvieran una titulación de secundaria y de bachillerato.
¿vale? Ellos continuaron con nosotros, el proceso lo hicimos completo hasta el bachillerato y obtuvieron la homologación. Ahora hay más problemas para obtener la homologación porque la cosa se ha complicado, se iba a facilitar mucho con la LOMCE y finalmente como retiraron todo lo que se iba a hacer de la LOMCE que tenía que ver con esto, la cosa se ha complicado más de nuevo. Pero digamos que las escuelas a distancia lo que han hecho es, o lo que están haciendo es prestar apoyo, asesoramiento educativo a familias y alumnas y alumnos, claro. En cuanto al proceso que seguimos nosotros, claro, nosotros desescolarizamos. Como matriculamos en una escuela a distancia, solicitamos el traslado de expediente y en la escuela donde estaban pues nos conocían, vieron el traslado de expediente y lo dieron. Eso sucede algunas veces y otras veces no, porque es una escuela en el extranjero y España con los procedimientos con el extranjero no se maneja bien, entonces normalmente no se dan nunca traslados de expediente de ese tipo o muy pocas veces. Siempre entendimos que, aunque nos costó, porque de primeras te entra mucho miedo, siempre existe el miedo a la retirada de la custodia, ¿no? Cosa que no ha sucedido nunca en España, ni podría suceder porque en realidad legalmente no estás cometiendo el tipo de delito que podría conllevar esto. Pero es el miedo que todas las familias tienen y pasan cuando sucede esta situación. Lo que pasa es que bueno, pues nos hicimos muy públicos en nuestro entorno próximo. Vivíamos en un pueblo en aquel momento de 6.000 habitantes en Extremadura, en la provincia de Badajoz, y bueno, pues lo avisamos a los servicios sociales, todo el mundo lo sabía. Quien quería preguntar nos lo podía preguntar, podía saber lo que estábamos haciendo. Y, hombre, eso nos hizo también coincidir con otra gente que en aquella época pues estaba en otros lugares del Estado español, pues estaba intentando hacía lo mismo que nosotros y cada vez éramos más. Y empezamos 11 familias creando la Asociación para la Libre Educación, que hoy tiene muchas más, todavía sigue existiendo, hace encuentros anuales y varias actividades anuales con bastante gente. Pero nos hizo participar de ese nacimiento, de la configuración de eso. Yo he sido presidente de ALE, he sido en ese sentido muy público y claro, cuando te expones, en cierto modo, también el exponerse tiene sus riesgos, pero creo que en estas situaciones lo mejor es ir con la claridad por delante. Cuando te ocultas, cuando das la posibilidad de que la gente piense que estás haciendo algo incorrecto, tú transmites esa impresión, ¿no? Porque en realidad uno termina teniendo la impresión de que está haciendo algo incorrecto. Y lo que estábamos haciendo era intentar que nuestros hijos superaran esas dificultades que podían tener, que no tenían por qué convertirse en un problema y que finalmente pues no han sido en realidad un problema. Y bueno, son dos adultos ahora de 25 y de 26 años que cada uno tiene su vida y sigue sus procesos. Son dos personas totalmente distintas, aunque se educaron en casa, estaban juntos y estaban con sus padres y no se parecen realmente a sus padres. ¿Qué tal el proceso ese de casa? Bien, fue muy agradable, había momentos más tensos, pero fue muy agradable. Es que veníamos de un momento muy malo porque pasábamos las 6 horas que estaban en casa, las pasábamos haciendo tareas. Entonces, bueno, pues fue dejar de hacer esas tareas, que además estuvieran en casa, claro, sí, las que no hacían allí, las tenían que hacer con nosotros, y era un agobio absoluto. Entonces, ya llegó claro, todo esto lleva a un límite, ¿no? Y bueno, pues finalmente la situación en casa se convirtió mucho más llevadera, fue más agradable, nos movíamos, siempre hemos tenido una vida más o menos irregular, podríamos decir, en cuanto a lo laboral y cosas que nos permitían movernos. Viajábamos mucho a Cataluña a las reuniones de ALE, a otros lugares de España porque teníamos amigos en otros sitios. Cuando teníamos actividades, mi mujer es cuentacuentos, narradora oral, entonces iba a muchos sitios, presentar libros y demás, pues íbamos todos, lo cual también tiene sus ventajas, aprendes mucho, claro. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por la entrevista y nada, pues
pues eso, si queréis saber más de todas las cosas que he contado, pues que te pueden seguir por las redes y tal. Bueno, gracias.